La tarde caía lentamente sobre la mansión de la familia de Alex, y el silencio se extendía por los pasillos como un velo invisible. Ellen, su madre, estaba sentada junto a la ventana, observando el jardín donde las flores parecían marchitarse antes de tiempo. Desde hacía semanas. Algo dentro de ella no la dejaba en paz, una sensación extraña, una incomodidad que crecía cada vez que May aparecía con su sonrisa demasiado perfecta. May se había convertido en una presencia constante en su casa. Siempre llegaba con regalos, palabras dulces y un aire de preocupación por Alex. A los ojos de los demás, era la imagen de la cortesía. Pero Ellen, con la experiencia de quien ha visto pasar muchas máscaras en la vida, empezaba a notar las grietas detrás de esa fachada. Una tarde, mientras May servía el té, sus ojos se cruzaron con los de Ellen. Por un instante, la sonrisa de la joven titubeó. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que la madre de Alex confirmara lo que su corazón ya sospechaba: esa mujer no amaba a su hijo, lo necesitaba. Desde entonces, Ellen comenzó a observar. Notó cómo May siempre encontraba la forma de mencionar a Tuna, como sus palabras, aunque vestidas de amabilidad, llevaban un filo invisible. «Pobre chica», decía May. «Seguro se siente fuera de lugar entre gente de nuestra clase». Cada frase era como una espina que se clavaba más hondo en el alma de Ellen. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo había permitido que esa mujer manipulara su percepción de Tuna, esa muchacha que, pese a todo, nunca se quejaba? ¿Nunca hablaba mal de nadie, y siempre trataba a Ellen con respeto sincero? Esa noche, Ellen no pudo dormir. Caminó sola por el pasillo oscuro hasta el estudio de Alex. Sobre el escritorio, encontró una foto: Alex y Tuna riendo juntos, bajo la lluvia. La mirada de su hijo era tan pura, tan viva, que una punzada de culpa le atravesó el pecho. «He sido tan ciega», pensó mientras tocaba el marco con ternura. Por primera vez, la madre de Alex sintió algo que nunca antes había sentido hacia Tuna: empatía. Y con esa chispa de comprensión, algo cambió en ella. El corazón de Ellen, una madre protectora, orgullosa, y a veces dura, comenzó a despertar. No lo sabía aún. Pero ese despertar la llevaría a enfrentarse a la verdad más dolorosa: que la mujer que creía adecuada para su hijo era, en realidad, la causa del sufrimiento que había en su familia. El amanecer la encontró en el mismo lugar, con el té frío y la mirada firme. «Es hora de descubrir quién es May en realidad», murmuró Ellen. Y así comenzó todo. La lucha silenciosa de una madre que, por primera vez, decidió escuchar a su corazón, no a las apariencias. Durante los días siguientes, Ellen observó cada gesto de May con una atención que antes no había tenido. May llegaba temprano, con su vestido impecable. Saludaba con un beso y fingía una dulzura que a los ojos de cualquiera podría parecer real. Pero Ellen ya no era cualquiera. Ahora, cada palabra falsa resonaba como un eco vacío en su mente. Una mañana, mientras Ellen tomaba el desayuno en el jardín, escuchó voces desde el interior de la casa. Reconoció la voz de May, suave pero cargada de veneno. «Tuna no es una mujer para Alex. No tiene educación, ni clase. ¿Qué pensará la gente si él sigue viéndola?», decía May, pensando que nadie la escuchaba. Ellen se quedó inmóvil, su corazón latiendo con fuerza. La taza tembló entre sus manos. Así que era eso. Todo ese tiempo, May había intentado envenenar la mente de Alex y la suya propia, disfrazando su ambición con el lenguaje del bienestar familiar. Poco después, Alex bajó las escaleras. Parecía cansado, distraído. May, al verlo,
cambió de tono inmediatamente y corrió hacia él. Alex, ¿cómo estás? Te ves agotado, deberías descansar más. Me preocupa que Tuna no sepa cuidarte como yo lo haría. Ellen la interrumpió con una voz firme y fría. Mai, ¿podrías dejar a mi hijo respirar un momento? No creo que necesite tus consejos ahora. Mai se quedó helada. No era común que Ellen hablara así. Alex, confundido, miró a su madre, pero Ellen no apartó la mirada. Por primera vez, su mirada no era de duda hacia Tuna, sino de protección. Más tarde, cuando Mai se fue, Ellen fue a buscar a Alex. Lo encontró en su despacho, con la mirada perdida sobre unos documentos. Hijo, dijo suavemente, ¿tú amas a Tuna? Alex levantó la vista, sorprendido. Sí, madre. Más de lo que puedo explicar. Ellen sonrió con tristeza. Entonces debes protegerla, Alex. No todos los que sonríen a nuestro alrededor lo hacen con buenas intenciones. Él frunció el ceño. ¿A qué te refieres, madre? Ellen no respondió directamente. Se acercó. Puso una mano sobre el hombro de su hijo y murmuró, solo quiero que abras los ojos, hijo mío. A veces el enemigo no está afuera, sino sentado a nuestra mesa. Alex quedó en silencio, pero esas palabras se clavaron en su mente como una semilla. Una semilla que pronto germinaría. Cuando la verdad, cruda y dolorosa, saliera finalmente a la luz. La tensión en la casa de los Nguyen se podía cortar con un hilo. Desde aquella conversación, Ellen había cambiado. Ya no sonreía mecánicamente a Mai. Ni aceptaba sus ofrecimientos de té o de compañía. La observaba, en silencio, como quien espera que la máscara de alguien caiga por sí sola. Una tarde, mientras Alex estaba en la oficina, Ellen decidió actuar. Llamó al chofer y le pidió que siguiera discretamente a Mai. No confiaba en rumores, necesitaba pruebas. Horas después, el chofer regresó con un rostro serio y una carpeta en las manos. Ellen la abrió con manos temblorosas. Dentro había fotografías, Mai en un café, reunida con un hombre de aspecto elegante, el mismo que había intentado comprar acciones de la empresa de Alex hacía unos meses. En una de las imágenes, Mai le entregaba un sobre blanco. En otra, el hombre sonreía satisfecho. Ellen sintió un escalofrío. Así que todo este tiempo, no era amor. Era un trato. Susurró, con los ojos llenos de decepción. Mientras tanto, Tuna regresaba a la empresa después de un largo día. Desde hacía semanas, notaba miradas extrañas, susurros a sus espaldas. Había rumores de que ella se acercaba a Alex solo por dinero, rumores que, sin saberlo, Mai había sembrado con cuidado. Tuna entró en la oficina de Alex. Alex. ¿Me estás evitando? Preguntó con voz temblorosa. Él levantó la vista, cansado, el corazón dividido entre el amor y la desconfianza que otros le habían inculcado. Tuna. Últimamente hay demasiadas cosas pasando. No sé en quién puedo confiar. Aquellas palabras fueron como una puñalada. Tuna se quedó quieta, tratando de contener las lágrimas. ¿Y yo, tampoco en mí? Antes de que Alex pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Era Ellen, con la carpeta de pruebas en las manos. Sus ojos se movieron entre los dos, y luego se fijaron en su hijo. Alex. Creo que ha llegado el momento de que veas con quién estás tratando. Puso las fotos sobre la mesa. Alex y Tuna las miraron incrédulos. La imagen de Mai riendo con aquel hombre hablaba más fuerte que cualquier palabra.
Tuna tapó la boca con la mano, entre sorpresa y dolor. Alex apretó los puños, su rostro cambiando del desconcierto a la ira. Ellen respiró hondo. Ahora entiendes por qué te pedí que abrieras los ojos. En ese instante, el silencio se apoderó de la sala. Por primera vez, Alex vio la verdad que había estado frente a él todo el tiempo, y en el centro de esa verdad, la única persona que permanecía sincera, era Tuna. El reloj marcaba las 7 de la noche cuando Mai llegó a la mansión de los Nguyen. Sin sospechar que el aire ya estaba cargado de una verdad imposible de ocultar. Entró con su sonrisa habitual, llevando un pastel envuelto en una caja elegante. Buenas noches, señora Ellen. Pensé que disfrutaríamos juntas de este postre como siempre. Pero Ellen no respondió. Estaba sentada en el sofá principal, con el semblante frío. Mientras Alex permanecía de pie junto a ella, los brazos cruzados, mirando a Mai con una mezcla de decepción y enojo. En la mesa frente a ellos, la carpeta con las fotografías seguía abierta. Mai notó el silencio, el ambiente denso, y por un momento, su sonrisa vaciló. ¿Pasa algo?, preguntó, fingiendo ingenuidad. Ellen se inclinó hacia adelante, su voz serena pero firme. Sí, Mai. Pasa que ya no necesito seguir fingiendo. Alex dio un paso hacia ella y dejó caer una de las fotos sobre el suelo. Mai la reconoció al instante, era ella, en el café, entregando el sobre al empresario rival. El color se le escapó del rostro. No, no es lo que parece, Alex. Déjame explicarte, balbuceó. Alex la interrumpió. Con una voz que nunca antes había usado con ella, ¿explicarme qué? ¿Que traicionaste a mi madre? ¿Que intentaste destruir a Tuna con mentiras solo por dinero? Las lágrimas empezaron a rodar por el rostro de Mai. Yo solo quería protegerte. Ella no es como nosotros, Alex. No pertenece a tu mundo. Yo lo hice todo por ti. Ellen se levantó lentamente. No, Mai. Lo hiciste todo por ti misma. Porque no soportas ver a alguien ser amada sinceramente. El silencio se rompió con el sonido de la caja del pastel cayendo al suelo. Mai la miró, perdida, sin palabras. Tuna apareció entonces en la entrada, sin querer escuchar, pero ya demasiado tarde para marcharse. Alex la vio, y en sus ojos brilló una mezcla de tristeza y alivio. Se acercó a ella, sin importar las lágrimas de Mai. Tuna, lo siento. Por dudar, por no verte cuando más debía. Tuna lo miró, con el corazón temblando. No tenías que disculparte, Alex. Solo necesitaba que me creyeras. Ellen dio un paso hacia ambos, y por primera vez, posó su mano sobre el hombro de Tuna. Hija. Gracias por aguantar tanto. Hoy, mi lealtad es contigo. Mai cayó de rodillas, su orgullo hecho pedazos. Mientras las luces del vestíbulo bañaban la escena en un silencio que dolía más que cualquier palabra. Aquella noche, la verdad finalmente los liberó. Pero también marcó el fin de una etapa donde las mentiras habían tenido demasiado poder. La noche se había vuelto serena después de la tormenta. El eco de las lágrimas, los gritos y las verdades caídas se había desvanecido, dejando solo un silencio lleno de reflexión. Mai había salido de la mansión en medio de la lluvia. Su figura se fue perdiendo poco a poco en la oscuridad. Y aunque su corazón estaba hecho pedazos, comprendió, quizás por primera vez, que el amor no se compra ni se impone, solo se gana con verdad. Dentro de la casa, el ambiente era diferente.
Tuna se encontraba en la cocina, preparando una taza de té caliente. Sus manos temblaban un poco, pero no por miedo, sino por la emoción contenida. Alex se acercó lentamente, la miró unos segundos en silencio y luego tomó su mano. «Gracias por quedarte», susurró, aun cuando todo parecía perdido. Tuna sonrió débilmente, sus ojos reflejando un cariño sincero. «No me quedé por esperanza, Alex. Me quedé porque te amo. Y porque sabía que tarde o temprano, la verdad saldría a la luz». En ese momento, Ellen entró en la cocina. Ya no llevaba esa expresión de autoridad que solía tener. En sus manos, traía una pequeña caja de madera. «Tuna», dijo con voz suave, «esto le pertenecía a mi madre». Era su forma de bendecir a la nueva mujer de la familia. Tuna no pudo contener las lágrimas. Ellen se acercó, tomó sus manos y añadió, «Perdóname por haberte juzgado antes. Fui ciega, y dejé que mi orgullo hablara más fuerte que mi corazón. Pero hoy, te veo. Te veo por quien eres, y estoy orgullosa de llamarte hija». Alex sonrió, visiblemente emocionado. El abrazo de las dos mujeres fue lento, sincero, y llenó la habitación de una calidez imposible de describir. Afuera, la lluvia había cesado. La luna se reflejaba sobre los charcos del jardín, y el viento traía un aroma a tierra mojada y nuevos comienzos. Tuna levantó la vista hacia el cielo, con el corazón al fin en paz. A su lado, Alex la abrazó por la cintura. «Prometo que, desde hoy, nadie volverá a separarnos». Ella lo miró, y sonriendo entre lágrimas, respondió, «No hará falta prometerlo, Alex. Porque cuando el amor es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso». Esa noche, en la mansión Nguyen, ya no quedaban sombras. Solo la certeza de que el perdón y la sinceridad pueden reconstruir incluso los corazones más heridos.